En el vídeo de hoy vamos a hablar de nuevo sobre la homosexualidad en el antiguo Egipto y vamos a analizarlo desde el punto de vista de un relato que nos habla de la relación homosexual que tenía Pepi II con su general Sasenet. Vamos a analizarlo desde varios puntos de vista. Vamos a analizar el texto en sí, os voy a contar qué nos cuenta, vamos a analizarlo desde el punto de vista mitológico y por último vamos a analizarlo desde el punto de vista moral o ético que tendría el antiguo egipcio sobre esto. Así que quédate y vamos a comenzar. Lo cierto es que este cuento tuvo que ser bastante popular porque se han conservado muchos fragmentos sobre él. El fragmento, digamos, el texto mejor conservado de todos es el papiro Shasnat I. Todos estos fragmentos que se han conservado son de la misma franja cronológica, que viene a ser desde la dinastía 18-19 hasta la dinastía 25. Pero sin embargo, cuando analizamos el texto en sí, nos damos cuenta de que el lenguaje no es propio de esta época, sino que es un lenguaje más antiguo. Sabéis que la historia de Egipto es larguísima y tenemos diferentes lenguas en su evolución. Entonces vemos que la lengua utilizada en este texto pertenece al Reino Medio según las características gramaticales y también los recursos lingüísticos que utilizan. Son muy propios de esta época y además tienen parecido con el papiro Huéscar. Entonces podemos saber que este texto se compondría o se pondría por escrito por primera vez allá por el Reino Medio y que las copias que se han conservado son copias posteriores. En esta historia tenemos cuatro personajes que son importantes. Por un lado tenemos al suplicante de Menfis, que es una persona un poco más humilde como nosotros, que va a realizar una serie de peticiones al rey Pepi II que está sentado en su trono. Pero Pepi II está súper aburrido, no le apetece escuchar a este señor y entonces le dice a los músicos que empiecen a tocar y está un poco a lo suyo y lo ignora. Entonces el suplicante de Menfis, ya te puedes imaginar cómo se sintió, ¿no? Se sintió un poco ignorado, vilipendiado, entonces decidió vengarse y hacer justicia por su cuenta. Para ello le pidió ayuda a su amigo Cheti, que era oficial del faraón y que estaba siempre merodeando por el palacio, por lo que podía perseguirlo. Y el suplicante de Menfis le dijo a su amigo: por favor, persigue al faraón y descubre si es verdad eso que están diciendo por ahí. Había un rumor sobre el faraón que no lo beneficiaba mucho y ese rumor decía que Pepi II tenía relaciones de baile. Cuando digo de baile ya sabéis a qué me refiero, ¿no? Me refiero a una relación amorosa entre dos personas de manera física, pero YouTube me castiga, así que de baile, con un general suyo que se llamaba Sasenet. Entonces, bueno, aquí Cheti accede, dice que vale, que va a perseguir al faraón por las noches para ver qué hace por las noches. Es verdad que se queda en su alcoba durmiendo o si hace alguna otra cosa, y efectivamente persiguiéndolo descubre que Pepi II pasa con Sasenet una gran parte de la noche, ¿no? Creo que el texto dice unas 4 horas de la noche, está ahí con Sasenet y dice explícitamente que el faraón, su majestad, hizo todo lo que quiso y deseó con su general Sasenet. Una expresión que es muy propia del antiguo Egipto cuando se refiere a este tipo de relaciones de baile, ¿me entendéis? Lo podemos encontrar en otros textos, como por ejemplo se me viene ahora a la cabeza la teogamia de Hatshepsut, que está en los relieves del templo de Deir el-Bahari, cuando se habla de cómo la madre de Hatshepsut acaba teniendo relaciones de baile con el dios Amón, y se utiliza esta expresión, ¿no? Hizo con ella todo lo que quiso. Entonces, con esta expresión podemos suponer que la parte activa del baile era, o sea, quien llevaba el baile era el faraón Pepi II y que Sasenet se dejaba llevar, para entendernos. No sabemos el final, cosa que es propio de los textos egipcios. Tenemos la mala suerte de la ley de Murphy de que el final muchas veces no se ha conservado. Entonces ahora vamos a pasar a la parte del análisis, lo vamos a comparar con parte de la mitología egipcia y finalmente vamos a hacer un análisis ideológico y de la moral que los egipcios tendrían al respecto de este texto. Entonces, comparándolo con la religión egipcia, ¿podemos encontrar a dioses que tengan relaciones homosexuales? Y la respuesta es que sí, pero hay que profundizar un poco más y ver qué connotaciones tienen estas relaciones de baile homosexual, si es algo que para ellos es neutral, que es positivo o si es negativo. Entonces nos encontramos con el relato de la historia de la batalla entre Horus y Set.
Este relato lo tengo por ahí, por mi canal de YouTube, en un reto que hicimos hace mucho tiempo sobre los retos de los cuentos egipcios, por si queréis escucharlo, es como una especie de audiolibro. Y bueno, nos cuenta que en la batalla entre Horus y Set, que son sobrino y tío y se están peleando para ver quién consigue el trono de Egipto, hay una artimaña, y es que Set se acerca a Horus y bailan, siendo Set la parte activa y Horus la parte pasiva del asunto. Entonces Horus, que además en el texto se dice que bueno, hay una parte de disfrute, ¿vale? No lo pasa mal precisamente con el baile, pero luego va llorando a su madre Isis y le dice que mira lo que me ha hecho mi tío Set. Entonces Isis le dice que de ninguna manera esto puede ser así, que hay que vengarse y que hay que poner orden porque esto es un acto de sometimiento por parte de Set hacia Horus. O sea, este acto no se ve como un acto amoroso, sino como un acto de sometimiento y control, porque recordemos que estas dos divinidades están en lucha, ¿vale? Están enemistadas entre sí. Entonces, este relato va mucho más allá y voy a intentar resumirlo todo lo posible, pero nos cuenta que el dios Horus, para poder vengarse, se acercó a los huertos de Set, en la casa de Set, y Set tenía un huerto de lechugas. La lechuga era una verdura considerada muy erótica en el antiguo Egipto. Entonces Horus decidió darse placer a sí mismo y regar las lechugas de Set, ¿vale? Para que nos entendamos, estoy intentando evitar ciertas palabras para que YouTube no nos castigue en el vídeo. Entonces, una vez que regó las lechugas, pues Set se preparó una ensalada, esto es así, no me lo estoy inventando, y claro, el agua de la vida de Horus quedó en el cuerpo de Set. Y todo esto pues hizo que Set ganara en el tribunal de los dioses. No voy a explicar más, pero si quieres saber más te dejo ahí abajo el relato para que lo escuches tú mismo. No es muy largo y te vas a divertir bastante porque es muy interesante. Entonces, en este caso, y lo que nos interesa de este mito entre la lucha de Horus y Set y todas las connotaciones eróticas que tiene, es que todo este acto de baile entre los dos, más que un acto de placer en sí, es más bien un acto de sometimiento de la parte activa hacia la parte pasiva. Y esto es lo que podemos analizar de una manera un poco más objetiva de la opinión que tenían los egipcios sobre las relaciones de baile entre dos personas masculinas, entre dos hombres. Entre dos mujeres no tenemos información, al menos que yo sepa. Luego también el autor del libro que he utilizado para preparar este vídeo, que además es mi tutor, que es este libro, ¿vale? Textos para la historia antigua de Egipto, que está en las librerías y os lo recomiendo muchísimo, pues el autor, que es el profesor Serrano Delgado, nos habla de otro mito que yo conozco muy bien porque tiene que ver con mi tema de tesis, por el que durante las horas de la noche pues Ra tiene que transformarse, ¿no? Y esto es en los libros del inframundo, y hay un momento clave durante la noche donde Ra tiene que unirse con Osiris. Entonces aquí hay una fusión entre dos divinidades masculinas, pero yo no lo veo tanto como un acto de baile en sí, sino más bien como un acto de... Esto va a sonar friki, pero de transmutación de la divinidad de Ra a través de la reunión con su parte carnal, como dos aspectos que se necesitan para la regeneración de la divinidad, que vendría a ser el aspecto etéreo, Ra, con el aspecto más terrenal, que vendría a ser Osiris, que encarna la momia. Entonces, aquí, bueno, pues yo lo dejo un poco al aire, os lo cuento para que sepáis que existe esta unión entre Ra y Osiris, pero que no tiene connotaciones tan explícitamente de baile como sí lo tenemos en el mito de Horus y Set. Vamos entonces a analizar un poquito más las connotaciones ideológicas y morales que tendrían la homosexualidad en el antiguo Egipto, pero la homosexualidad yo os digo más como el acto de baile entre dos hombres, más que la homosexualidad entendida como tal, como la entendemos nosotros en nuestra sociedad. Pero necesitamos tener en cuenta el contexto histórico. Ya sabéis que el contexto histórico es súper importante, o sea, el contexto histórico lo es todo, el contexto lo es todo. Igual que en arqueología, el contexto arqueológico lo es todo. Bueno, que me emociono. Entonces, ¿cuál es el contexto histórico de Pepis II? Porque os he hablado muy poquito de él, ¿verdad? Pepis II fue un rey que vivió a finales del Reino Antiguo. Tengo un curso sobre esto en mi página web por si te interesa el Reino Antiguo y ver un poco las razones por las que
El Egipto del Reino Antiguo, ese Egipto de las pirámides, decae y entramos en una época que es el primer periodo intermedio, que es muy diferente a la anterior, donde ya no tenemos pirámides hechas en piedra tan increíbles como las pirámides de Giza o como la pirámide roja de Dashur, sino que tenemos muchos cambios en Egipto e incluso una fragmentación política. Digamos que todos estos cambios que llevan al Egipto del Reino Antiguo a la decadencia tienen que ver con los cambios políticos y los cambios en la administración, que es bastante complejo y no voy a entrar ahora mismo ahí, pero sí es necesario que entendáis que el Egipto de Pepi II ya no era un reino antiguo como el que conocemos de Keops o Kefren o Djoser, sino que es un Egipto que está sumido en una serie de cambios y donde los administradores provinciales tienen cada vez más preponderancia y tienen cada vez más poder y acceso a recursos. Entonces, tenemos que entender que es una época que podría clasificarse como una época de decadencia. Y aquí pongo muchos asteriscos. Pongo muchos asteriscos porque el primer periodo intermedio no es precisamente una época de decadencia, al menos desde mi punto de vista. Sí es verdad que la egiptología clásica la consideraba una época de decadencia, pero os recomiendo mucho que hagáis ese curso o que leáis el libro de Juan Carlos Moreno García sobre el Reino Antiguo. Os voy a dejar los links a los libros recomendados ahí debajo en la caja de descripción, porque realmente te explica lo increíble que es el primer periodo intermedio a nivel creativo. Hay muchos cambios en el arte, en los textos, aparecen nuevos tipos de tumbas, en fin, a mí me parece una de las épocas más interesantes del antiguo Egipto. Y ya me he ido por las ramas, así que volvamos con Pepi II. Entonces, ubicándolo en una época en la que podemos clasificar como decadente, podemos entender que los propios egipcios tenían una idea de Pepi II pues no muy positiva. Teniendo en cuenta que este texto no se escribió en el Reino Antiguo, se escribió en época posterior, Reino Medio o quizás segundo periodo intermedio. Ahí os voy a dejar los números para que veáis las franjas cronológicas. Entonces, es más bien la idea folclórica, la idea popular que se tenía de Pepi II más que el Pepi II en sí. Si esto fue un hecho real y Pepi II realmente tuvo relaciones con su general Sasenet, bueno, podría ser, pero no lo podemos confirmar. Pero lo que sí es cierto es que el acto de baile entre dos hombres no estaba bien visto. Y repito, el acto de baile, no estoy hablando de la homosexualidad, eso no lo podemos analizar como nos gustaría porque ya estaríamos proyectando nuestra idea de la homosexualidad en el Antiguo Egipto. Estamos hablando del acto de baile en sí. Entonces, tiene connotaciones negativas, por lo que un faraón se supone que no debería hacer eso. Y ahí es donde encontramos la moraleja o el mensaje moral de este cuento. Un faraón tenía que ser la encarnación del orden cósmico, de lo que ellos consideraban el orden cósmico, que le llamaban Ma'at, como ya sabéis. Entonces, si un faraón hace cosas que están lejos de la Ma'at y más cerca de lo opuesto, que es el caos, el mal, y Sefet, pues no es un buen faraón. Y como el faraón, de una manera religiosa lo entendemos como aquella entidad que sostiene el orden y la prosperidad del país, si ese faraón no está actuando de acuerdo con la Ma'at, todo el país está en peligro de caer en las zarpas del caos, ¿no? Lo he explicado de una manera un poco metafórica, pero creo que se me ha entendido, ¿no? Entonces vemos que tiene una connotación negativa porque tiene implicaciones morales y también ideológicas y religiosas. Para el Antiguo Egipto era un todo, no había una distinción entre lo moral y ético. Todo esto formaba parte de la realidad, era un todo, no se puede diferenciar como si lo podríamos diferenciar hoy en día, ¿no? La ética es una cosa y luego lo que te diga tu religión es otra. No, para ellos la religión era parte de la existencia, era natural, así que tenía también que ver con todas las implicaciones morales y éticas que pudieran considerar en su sociedad. Si has llegado hasta aquí en el vídeo, dime qué opinas sobre este asunto, si tú lo habrías interpretado o analizado desde un punto de vista diferente y si te ha gustado o no te ha gustado, para seguir tratando estos temas tan interesantes aquí en mi canal. Suscríbete si no lo has hecho todavía y acuérdate de que estoy en Instagram. Y para los que habéis llegado realmente hasta aquí, recuerda que tengo un proyecto entre manos del que no he dicho nada, es un proyecto misterioso, pero que si todo sale bien, lo vais a conocer este mes. Podéis descubrir un poquito más sobre esto en su cuenta de Instagram @nebu.nefer. De nuevo, los links a los libros ahí debajo. Un beso enorme, Irek Herunefer, Ank Ucha Senep.